La verdad, de tanto guardar silencio durante mucho tiempo he decidido una cosa, después de tanto silencio decidí hablar. ¿Por qué? Porque todo lo que me pasó no era para nada normal. Y menos si fui una menor de edad en ese tiempo. Y que sin embargo, fue la causa de que haya normalizado esas cosas a tan corta edad. Y de conflictos que estuve teniendo cuando comenté de este caso. Y sobre este documento que les dejaré en la descripción del vídeo. Una cosa, este video no lo hago por fama ni por visitas, sino que para desahogarme de las cosas que me ha pasado con este sujeto y que no quiero que a alguien le pase lo mismo que yo pasé. Especialmente si fui una menor de edad en aquel entonces. Y que tú que estás viendo este video. O alguien que conozcas y que es menor de edad. Será mejor que tengan cuidado con estas tipo de personas. Porque detrás de una pantalla puede parecer alguien que parece amable. Pero detrás de eso, hay una persona que fue consciente de lo que hacía y que cuando hablas de estos temas, puede haber personas atacándote por decir la verdad. O de otras que se sentirán ofendidas por exponer a su amigo que sabía lo que hacía. Pero le daba igual y decía que no lo defendía, pero seguían en contacto con esa persona. Buenos días, tardes o noches o en el horario que estén viendo en este vídeo. Mi nombre es Cindy Miracles. Aunque me hayan conocido como Lulumimi en aquellos tiempos del 2019. Sé que este no es mi contenido habitual, pero debido a algunas cosas que pasaron decidí hablar porque lamentablemente no podía quedarme callada después de todo lo que ocurrió. Y hoy hablaremos de Juan Ismael. Y lamento si tardé en hacer este video debido a algunas cosas personales que pasaron, pero al fin ya pude hacer este video. Así que hoy les contaré sobre mi experiencia que tuve con uno de mis amigos que fue la causa de todo este alboroto y por qué tuve que dejarlo y especialmente a otra amiga. Sin más rodeos, empecemos. Juan Ismael O. También conocido como Juan. Era uno de mis amigos en ese tiempo, ya que Juan pertenecía a un grupo que venía de Instagram en el cual no me acuerdo cómo se llamaba en ese grupo, pero que veníamos de varios artistas pequeños, que el único que recuerdo era Rubén y otros que lamentablemente no supe más de ellos en ese tiempo. Juan, según a palabras de una persona la cual les voy a contar más adelante, Juan tenía en ese momento 16 años, cuando lo conocí yo tenía como alrededor de 13 años. Lo que también recuerdo es sobre que Angie Little Star era una de sus parejas en ese momento y anteriormente, antes de que se llamara Angie, era conocida como Nardis. Yo en ese tiempo era la más cercana a Angie debido a que ella me llamaba la atención como era su forma de hablar y su forma de ser, y incluso como recuerdo Angie era una persona bastante sociable, aunque yo también era la más sociable con otras personas. Y incluso llegué a ser su amiga en ese momento. Y recuerdo que ella me presentó a Juan en ese tiempo y llegamos a ser bastante cercanos, y incluso llegué a hacerle un fanart de él y de Angie, la cual digamos después más adelante se cambió el nombre a Angélica. Juan en un principio se mostraba como, según recuerdo, un artista que se dedicaba a hacer dibujos de un suyo que en el cual tiene el mismo nombre. Y sí, Juan era bastante fanático de la serie de My Little Pony en esos tiempos. Y aparte él y yo nos llamamos bien y con los del grupo hasta que a finales del 2021, o según recuerdo, Juan empezó a hacer roles sexuales conmigo y incluso me decía que como era solo roles no iba a afectar en nada. Y yo me creía esas cosas de lo que me decía. Porque yo desde que tuve 11 años del 2019, empecé a ver bastante en el internet y por ahí empecé a normalizar algunas cosas. Y una de las cosas que llegué a normalizar era los dibujos gore o los dibujos sexuales. Al día de hoy me arrepiento de haber hecho esas cosas. Tal vez dirán sobre por qué dije eso. Fácil, porque todo lo que veía en internet lo veía normalizado. Y incluso esas cosas al principio no pensaba hacer esos tipos de dibujos del NSFW. Hasta que Juan me mostraba a cada momento dibujos NSFW de los personajes de My Little Pony. Y incluso un vídeo de animación donde la personaje de Fluttershy estaba lamiendo un pilín. Y otras animaciones NSFW. Las cuales ya fueron borradas ya que tuve que bloquear definitivamente a Juan sobre lo que hacía. Incluso hacíamos demasiado esos roles. Y que en ese momento Juan le hacía infiel a Angie en esos momentos. Y incluso habíamos hecho un tipo de rol en el cual yo estaba embarazada y Juan era el padre. Y eso de verdad ya me asquea demasiado. Especialmente si Juan le hacía infiel a Angie de esas cosas. Aparte, otra cosa que recuerdo, que cuando empezábamos a hablar mutuamente empecé a sentirme según enamorada de Juan por esas cosas. Y cuando le dije eso a los chicos de ese grupo,
Me empezaron a atacar de forma horrible y diciéndome que no me metiera en la relación. Y que me llegaban a amenazarme por esas cosas y incluso insultarme. Eso me sentía como si yo era la verdadera mala de situación y había mostrado pruebas de Juan hacia esas cosas conmigo en el grupo. Y adivinen qué me decían. Que yo lo obligaba a Juan a hacer esas cosas. ¿Cuándo? El mismo Juan quería hacer esas cosas conmigo y hacer esos roles y aparte era consciente de lo que me hacía. Y a ese punto después de esos ataques, empecé a sentirme bastante mal al punto de que había llorado por lo que me pasó. Aparte Juan no le gustaba que me quedara ausente. Ya que cuando tenía clases o cuando era de noche le decía a Juan que esperara y él no se ponía para nada contento en verme ausente. Y me pedía que me quedara más tiempo con él y para hacer roles con él. Yo le decía que cuando pueda haríamos los roles. Aunque Juan parecía no gustarle mi ausencia al punto de enviarme a cada rato mensajes. Juan seguía con sus fetiches del contenido NSFW desde 2022 y 2023. Y parecería que eso pararía. O eso según pensé. Ya que lo que recuerdo en el WhatsApp. Juan en ocasiones llegaba a hablar de la página verde Y cuando yo le comentaba de algún personaje. Juan me contaba cuánto rule le hicieron a aquel personaje al punto de que él me pedía que investigue sobre la cantidad que le hacían y eso digamos da a entender que Juan aún le gustaba el tema de los dibujos NSFW aunque haya dicho que haya cambiado. Lamentablemente no conservo las capturas que él comentó de eso pero en una llamada que tuve con uno de mis amigos, ellos literalmente notaron que Juan no había cambiado como según decía. La primera la cual sería es sobre qué. Una amiga la cual no diré su nombre. Me explico que Juan le había enviado mensajes del WhatsApp a ella sobre por qué lo bloqueé. Yo le expliqué a mi amiga sobre por qué lo hice. Y aparte en un punto ella entendió pero después me dejó esas capturas de cómo Juan le comentaba de la situación. Ella me pedía que lo perdonara dejando este audio. Mira, te han hecho daño y bueno, no es por defenderlo, pero creo que todo ser humano, tiene errores y sí, a comparación, del tuyo, de que lamentablemente te olvidaras de mí siendo que yo te apoyé, me dolió y sé que si comparamos el de Juan, sí duele, duele demasiado, pero volviendo al tema, todos cometemos errores y yo creo que hay que aprender del error y darle la oportunidad de perdonarlo, creo que sería la mejor opción. No lo digo por mí, yo lo digo porque soy católico y yo creo en Dios. Y si Dios sabe, y tú creo que me hablaste de Dios, y si Dios sabe perdonar y Dios nos perdona, ¿por qué nosotros no podemos perdonar? No lo hago por defenderlo, claro, yo sé tu posición, te ha hecho daño y yo lo entiendo. Y yo quiero que nuestra amistad siga, pero bueno, no te voy a forzar a perdonarlo. Yo misma le diré, aunque se sienta mal, no te preocupes, pero pero será mejor que te tomes tu tiempo y que lo pienses, porque no siempre hay que vivir del pasado. A veces la gente cambia y yo también en el pasado, o bueno, yo cometí también errores y unos muy gravísimos. Y la cosa es saber, y no por eso voy a seguir enfocándome en mi pasado o o sino también otras personas me han hecho daño. Por ejemplo, yo que sé, un amigo me había hecho daño y yo lo tuve que perdonar porque ¿quién somos nosotros para no perdonar? La cosa es aprender nuestros errores y yo creo que todos merecen una segunda oportunidad. Pero bueno, al fin y al cabo es tu decisión, Cindy, y no te voy a obligar a perdonar a Juan. Y que en ese momento no le dije nada porque la verdad, no me sentía cómoda la idea de perdonar a Juan por todo lo acontecido. Pero la siguiente parte que ocurrió es una de las cuales me llegó a poner bastante nerviosa y incluso me llegué a preguntar sobre quién era la persona que encontró mi número de teléfono. Hace unas semanas una chica la cual no se sabe su nombre pero por respeto a la chica, censuraré su número de teléfono. La cual me envió este mensaje en el cual ella a continuación dijo esto. Mira pedazo de mierda, ¿por qué andas funando a mi pareja si él en ese entonces tenía 16 y tú 13 años? Se llevaban 3 años de diferencia. En primer lugar, deja inventar que Juan tenía 20 en ese entonces y segundo, deja de ser tan inmadura y ve a un psicólogo.
Juan tenía 16, yo lo sé porque estuve como amiga en ese entonces con él. Y en segundo lugar, solo los que tienen problemitas mentales usan documentos para funas. Así que mejor vete a un psiquiátrico o mátate de una vez. Puede que yo en un momento me haya equivocado de la edad de Juan, pero... Amiga, ¿qué necesidad era de hablar de esa forma? Aunque Juan haya tenido 16 aún así. Él era infiel a Angie en esos momentos, e incluso hacía varios de esos roles en LSFW conmigo y siendo infiel a su pareja de ese momento, y era consciente de lo que hacía. Y deseándome la muerte deja en claro que la verdadera persona que necesita ir a un psicólogo eres tú. Porque lo único que estás haciendo es atacar a una persona que ya dejó bastantes pruebas de la situación y del daño que me hacía. Y incluso el mismo Juan le hacía rule a una de mis ex de ese momento. Y llegar a comentarme en YouTube sobre que tus seguidores me iban a funar por decir la verdad, pues... Uy, ¿cuántos seguidores tienes, no? Seguramente eres famosa. Y cuando todo parecería estar calmado, pasaron otras cosas. Pero una de las otras cosas que me dolió hacer, pues... era de dejar de ser amiga de Angie. Ahora empezaremos con un tema que para mí dolió y es que... antes de todo este desastre conocí a Angie a principios del 2020. O eso recuerdo. Angie y yo éramos muy amigas en ese momento. Ella en un principio pasó por varios nombres, la que más me sabía era la de Nardiso Angélica Bully. Actualmente ella se llama Angie Little Star. Angie por esos tiempos digamos que hacía bastantes memes animation, aunque... digamos que... su forma de dibujar era un poco bueno. Yo la verdad no me gusta criticar dibujos porque yo también dibujaba de forma ridícula XD. Pero volviendo al tema. Angie y yo fuimos una de las mejores amigas en ese momento, incluso que yo sé es sobre que Angie, aunque no lo parezca, siempre ha sido una mayor de edad. Aparte de que ella siempre en ocasiones me contaba de sus problemas. Yo siempre estaba con ella para cualquier cosa. Digamos que yo era Coco y ella era Basie. Y sí. Ella le gustaba que seamos ese dúo aparte, llegó a participar en el ARFID. ¿Y qué es ARFID? Bueno, en resumen. El ARFID es un evento en línea anual que se realiza durante todo el mes de julio. Funciona como una competencia amistosa de intercambio de arte donde los participantes se dividen en equipos temáticos para atacarse mutuamente dibujando los personajes originales, OXO Original Characters, de los miembros del bando contrario. Cómo funcionan los equipos. Al inscribirte en la plataforma oficial, ARFID, te asignan o eliges uno de los equipos enfrentados que compiten durante el mes los ataques. Un ataque consiste en hacer una ilustración o pieza de arte de un personaje ajeno que pertenece a alguien del equipo rival. Las defensas y contraataques. Cuando recibes un dibujo, se considera una defensa o puedes contraatacar dibujando a su vez a un personaje de quien te atacó, o de cualquier otro rival. Puntuación. Cada obra entregada otorga puntos según su complejidad, tipo y esfuerzo. Al concluir el mes, se suma el puntaje total para declarar un equipo ganador. El propósito real, aunque hay una tabla de clasificación y un sistema de puntos, el espíritu principal no es la rivalidad estricta, sino fomentar la comunidad, dar a conocer las creaciones de otros artistas, recibir regalos de arte y motivar la práctica creativa sin importar el nivel. Y eso era el ARFID. Y la verdad, yo me sentía bastante orgullosa de ella ya que ella recibía bastantes fanarts de su Oki y apoyo de su arte. En varias ocasiones me agregaba bastante en sus vídeos y dibujos. Todo iba relativamente bien hasta que pasó lo ocurrido con Juan y lamentablemente fue la causa de que dejara de ser amiga de Angie. Cuando le comenté de esto a Angie, ella en un principio estuvo de acuerdo de que Juan no era una persona que no estaba bien en un principio. Pero Angie seguía siendo su amiga. Pero cuando le comenté que iba a hacer un vídeo al respecto, ella digamos no se lo tomó bien y me pedía que no lo haga y me comentaba que ella le pasaron cosas similares sobre que una amiga se había quitado la vida por el acoso que tuvo. O de que también ella fue abusada de su expadre. O sea que ella lo que estaba haciendo era desviarse del tema principal. Y incluso lo que me dolía más es ver que Angie no llegaba a entender de mi situación y yo le trataba de calmarla ya que Angie no era fácil de calmar, la verdad. Hasta incluso decir todo esto y que causó que yo cortara lazos con ella. Pues gracias a ti perdí a Juan por tu chismecito. Te dije que no lo defendía, pero ni eso escuchas. Yo también sufrí incluso en la vida real con mi expadre. Juan lo entendió también para que no pasara esto. Hermana, cada vez que me junto con alguien me veas como la dos opción, ¿no?
No, pues ya te di vergüenza, no te doy asco como dicen esas, no, es lo que pienso. Yo doy asco de persona, no, aunque sea la más mayor, no, pues pasa eso por esos malditos documentos de PDF, arruinan todo. Y es la misma situación que pasó con mi amiga Feliz, ¿no? Lamentablemente es todo lo que me dijo Angie. Angie, si estás viendo este video, entiendo que no lo defiendes ni nada por el estilo, pero lamentablemente tú seguías siendo amiga de él y que sabías de las cosas que me hacía Juan en ese momento. Y incluso una cosa. Aunque no te va a gustar, le tuve que comentar de estas cosas a Hello porque lamentablemente no podía aguantar que tú siguieras con ella sin que ella supiera de la verdad de las cosas. Ella incluso me dijo que no entendía por qué seguías aferrada a Juan y sobre todo. Hello entendió que lo que me hizo Juan y su novia actual, la cual me atacó. Entendió que lo que hicieron no estuvo bien, incluso ella. Me dijo que igual quiere que abras los ojos y te des cuenta que todo lo que dices puede provocar estas consecuencias y sobre todo, que ella no le extrañaba porque te tuve que bloquear. Y una cosa. En primera. Atacaste a Lisette sobre un vídeo sobre que no te gustó que ella interpreta a Pierrot en su animación y aparte Lisette es una menor de edad y tú tienes 22 años cuando le dije de esto a Lisette. Ella no le gustó que le hayas dicho eso ya que Lisette ha pasado por varios ataques ridículos sobre que ella se shipeaba con su bot con otros personajes y sobre que una persona random me dijo que le había calcado un dibujo de Verity cuando ella mostró pruebas de que el dibujo era de ella y no de esa persona. Y ella me dijo que sabe que el personaje no era así pero que era una continuación de otra animación que tenía y sabe que es ficción. Y aparte, tú solo te pusiste mal porque dejé Dan This World, aparte tú sabías de la funa de Quell y lo que dijiste fue que solo fue un pequeño error. Cuando se mostró bastantes cosas que hizo esa tipa. Y por esa razón dejé de jugar el juego y tú imaginabas que esa funa no existe. Aparte te decía por qué dejé el juego y solo te ofendías de eso, pero te diré algo, yo no te deseo el mal ni Hello tampoco te desea el mal porque yo y ella sabemos que eso no está bien hacer eso. Y incluso sabemos de lo que has pasado pero tienes que darte cuenta que lo que dices o lo que haces puede llegar a ser hiriente para los demás. Lamento si comenté de esto a Hello pero yo sabía que ella al menos entendía que lo que hacías no estaba bien, pero de tanto intentar ayudarte decidí mejor terminar contigo porque la verdad no me sentía para nada bien y me sentía bastante cansada porque siempre te ponías algo alterada y te pedía por favor que pares. Y incluso me dolió bastante en dejarte pero no tenía opción. Lamento que esto pasará pero no tenía de otra que dejarte por toda esta situación. Y eso sería todo. Muchas gracias por ver este video. Lamento si fue bastante largo el video, pero al menos para que estén informados de esta situación. De paso, le doy las gracias a Z Music Art por los renders de Miot Counter. Y que ya continúe con las animaciones más adelante porque la verdad sí he estado bastante inactiva por temas personales. Pero bueno. Muchas gracias por ver este video y hasta la próxima. Yo soy Cindy Miracles. Y les deseo lo mejor para ustedes.